8 de la mañana con 20 minutos, 8 con 20 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos con nuestro siguiente invitado, es el integrante de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, el legislador Lenin Barreto. ¿Cómo está, asambleísta Barreto? Buenos días, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Ayer se solicitó que se cambie el orden del día para pedir que comparezca el ministro encargado de electricidad, de energía en este caso, el ministro Luque, para que informe las medidas que se están adoptando para enfrentar esta grave crisis eléctrica que vive el país. ¿Qué pasó con ese pedido? ¿Cuándo va a comparecer el ministro? ¿Qué esperan que diga durante esa comparecencia? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Licenia, buenos días, Alexis. Bueno, el día de ayer se aprobó que se introduzca el orden del día propuesto por la compañera Sofía Espín, también miembro de la Comisión de Fiscalización y Control Político. Se introdujo dentro del debate en esta sesión, pero se suspendió esta no sin llegar al punto resolutorio que era lo que realmente nosotros queríamos y sobre todo aspirábamos que se trate de manera urgente. Si bien la Comisión de Fiscalización en enero de este año aprobó un informe sobre la crisis energética, no es menos cierto que esta aún no se ha atendido de la manera más responsable por parte del gobierno nacional. Estamos en una segunda etapa que ha sido bastante recrudecida. Los cortes de luz han ido hasta, bueno, algunos sectores se han quedado más de 30 horas sin luz, pero de manera general los cortes programados están oscilando entre las 7 8 horas y realmente afectan a los bolsillos de los ecuatorianos y el aparato productivo de todo el país. ¿Cómo está, legislador? Buenos días. Entiendo que con respecto al tema de la crisis energética hay un proceso previo que es este juicio político en contra de Fernando Santos Alvite. Habrá quizás que ir o empezar por ahí para determinar a los verdaderos responsables, porque, digamos, tratando de ser algo justos con respecto a lo que está pasando en el país, obviamente esto es intolerable, pero ¿cuánta responsabilidad puede tener un gobierno que lleva apenas 5 meses? Es lo que algunos sostienen. Yo creo que buena parte de la responsabilidad, porque debieran haber atendido la emergencia desde el día 1, por supuesto. Pero, digamos, hay una herencia de no haber hecho lo que se debía desde hace varios años atrás, más considerando de que cada vez la demanda de energía iba aumentando, pero esa oferta no se incrementaba, no se hizo nada desde el Estado para aumentar la oferta. ¿Qué va a pasar, digamos, con respecto de eso, con el proceso que está previamente ya planteado en contra de Santos Alvite, el ministro de Electricidad de Guillermo Lasso, quien de paso reapareció esta semana para decirnos que vamos a tener cortes por 6 meses? Y la responsabilidad viene inclusive desde el gobierno de Lenín Moreno. Cuando la Revolución Ciudadana gobernó el país, dejó ya aprobado un plan de electricidad, plan maestro de electricidad hasta 2030, en donde debían construirse un sinnúmero de proyectos energéticos, proyectos térmicos, de energía térmica, geotérmica, hidroeléctrica, eólica. Entre los proyectos más grandes de energía hidroeléctrica tenemos el proyecto Santiago, que estaría generando actualmente más de 2.000 megavatios. Ya no fuéramos un país deficitario de energía, no hubiéramos pasado por estos momentos realmente bien oscuros, literalmente, en la historia del país. Pero sin embargo, sabemos que el gobierno de Daniel Noboa tiene 6 meses, 7 meses, no tiene responsabilidad con lo que se hizo anteriormente, pero sí tiene la responsabilidad de intervenir de manera inmediata para evitar que esto se siga recrudeciendo. Mira cómo en un momento existían las desconexiones temporales, tratando de engañar a la ciudadanía y tratando de ocultar lo obvio. La época de estiaje siguió profundizándose mucho más que en el periodo anterior, cuando Fernando Santos Alvite fue ministro y Guillermo Lasso presidente, y el gobierno al parecer no hizo nada. Sabemos que el ministro Luque, bueno, ha tenido ciertas manifestaciones de coherencia. Él ha dejado a un lado ese discurso realmente irrisorio que Daniel Noboa ha intentado posicionar, que ha sido un boicot, un sabotaje por parte de grupos políticos en contra de las centrales hidroeléctricas, que han abierto las compuertas de Marzar y que se ha quedado vaciada. Bueno,
Pero no, en primer lugar, no es que le vamos a indicar la responsabilidad de la crisis energética al gobierno actual. Sí tiene un grado de responsabilidad en el punto de que debe comenzar a trabajar para que esto no se siga recrudeciendo. Y sobre todo el ministro Luque, de saber de su propia boca cuáles son las acciones que está emprendiendo para que esto no siga afectando a la economía del país. Ahora, sobre este proceso de interpelación del exministro de Energía, él ha sostenido que el mismo sería ilegal. Es más, dice que ya la crisis energética no es su problema, pero que está dispuesto incluso a aportar con ideas para solucionar la situación actual. ¿Es ilegal, como dice el exministro Santos Alvite, este proceso de fiscalización que se realizará el 25 de abril? En lo absoluto, el proceso de fiscalización el día de mañana que será el juicio político a este mal funcionario, hay que reconocer, porque ha sido uno de los partícipes y los actores principales de la crisis que estamos viviendo actualmente. No es legal porque en el momento cuando se aprobó el juicio político dentro del Consejo de Administración Legislativa, no se había resuelto acerca de los juicios políticos que anteriormente fueron tratadas en la asamblea que feneció por la muerte cruzada. Ahí nosotros de manera coherente votamos en contra de que se conozcan estos juicios políticos, en el juicio político también de Diego Ortiz, el juicio político, no recuerdo cuáles eran los demás juicios políticos que no se aprobaron, ¿no? Entonces se sostuvo un orden de prelación y por lo tanto el Santos Alvito tuvo que ir a la cola. Ya se convocó al exministro para que realice las interpelaciones dentro de la comisión de fiscalización. No acudió ni un solo día, se lo invitó hasta el último día. El último día, cuando ya se iba a aprobar el informe, él no dijo nada a su favor, lo único que dijo es que este juicio era ilegal, lo cual es absolutamente falso. Asambleísta, hay otra cosa que me llama la atención ahora, yo coincido con usted, de hecho lo mencionaba también en el comentario con respecto de que una vez que le han asignado la responsabilidad al ministro Luque de enfrentar esta situación, por lo menos hay un poco de orden y algo más de coherencia a la hora de enviar mensajes. Ya no son mensajes politiqueros que forman parte de una campaña electoral, que eso fue lo que salió a hacer el secretario de Comunicación, Roberto Isurieta, que a esta hora no tengo idea qué hace en el gobierno. Pero hay un poco más de orden, ¿no? Y de luz, al menos en el discurso, no porque luz no tenemos, pero hay algo más de luz en el discurso, por lo menos con Luque ahí. Pero ¿qué pasa con Arrobo? Porque se hizo mucha bulla, y fíjese usted, a mí me llama mucho la atención el silencio de la ministra Arrobo. No ha dicho una palabra, entiendo que debe estar con mucho miedo, que se está enfrentando a su propio gobierno. Debe haber amenazas, debe haber mucho miedo, pero ese silencio, ¿cómo lo interpretan ustedes? Es decir, yo también entiendo que ella debe estar con mucho miedo porque se está enfrentando a gente que ya ha demostrado que es capaz de todo. El hecho evidente está en lo que hicieron en la Embajada de México. Pero ¿por qué la ministra no sale a defenderse, a decir que lo que hizo ella o lo que pretendió hacer o lo que quiso hacer estaba bien? ¿Qué está pasando con ella ahí? Bueno, habría que preguntarle a ella. Yo creo que sí, en su momento, creería yo que teme por lo que le pueda pasar, las acciones legales que puedan suceder en contra de ella. No es nada ligero lo que manifestó el presidente de la República y la denuncia que hizo Félix Wong. En lo absoluto, son acusaciones bastante serias que no solamente embarran a su administración, sino que trata de embarrar también inclusive la administración del presidente Correa, metiendo ahí al exministro de Energía, que era Esteban Albornoz, creo que era, ¿no? Sí. Inclusive se quedó con Moreno, eso no nos cuenta, fue asambleísta electo en 2017 y se quedó con Moreno, pero es correísta. Bueno, habría que preguntarle a ella si es sospechoso porque no ha salido siquiera a defenderse, a dar declaraciones. En su momento en algún medio de comunicación escuché que iba a dar declaraciones esta semana, el lunes, si mal no recuerdo, no quería involucrarse en los temas
de la consulta popular para decir estoy a favor, estoy en contra, sobre todo, pero habría que ser. Yo no sé si, yo supongo que una vez que ya se apruebe esta resolución dentro del Pleno de la Asamblea Nacional que convoca al ministro Luque, que convoca a las demás autoridades, supongo que la presidenta de la comisión, Pamela Aguirre, convocaría también a la ministra Robo. No tiene obligación porque ya ha dejado de ser funcionaria, pero esperemos su decisión al respecto. Anuncia ya asambleísta Barreto un eventual juicio político en contra de la exministra Arrobo. Bueno, ellos tienen toda la libertad de realizar los juicios políticos que crean pertinente. No lo han presentado, no podría dar alguna opinión al respecto de algo que no conozco. Uh-huh. Ahora, superados estos juicios políticos, también se ve en el horizonte de la fiscalización de la Asamblea Nacional unos procesos de interpelación, esta vez contra la ahora ministra del Interior, Mónica Palencia, y la canciller Gabriela Sommerfield. ¿Esos procesos por qué causales son y cuándo se realizarían, tomando en cuenta que hay otros previos ya en trámite en la Comisión de Fiscalización? Mire, es bastante curioso cómo de manera bastante oportuna también presentaron la bancada de N los juicios políticos en contra de Ana Belén Cordero, que al final del día se envió una consulta a la Corte Constitucional para saber si es sujeta de control político, pues ya que no es rector de política pública. Se aprobó también el juicio político a la secretaria de Cenecit, no recuerdo cómo se llama, y también a Palo Arosemena. De manera bastante sorpresiva, lo metieron al inicio, antes de que se dé la inmersión en la embajada mexicana, sabiendo que lo actuado por la ministra Sommerfeld y la ministra Palencia era causal de juicio político, ¿no? Ahora están a la cola todos los juicios políticos, esperando por cuál sea. En principio, los juicios políticos por la ministra Sommerfeld y Palencia por la inmersión en la embajada mexicana, por haber violentado la ley ecuatoriana y obviamente la ley internacional también. Uh-huh. Legislador, en otro tema y a propósito de la consulta popular, obviamente varias de las 9 preguntas para que sean instrumentos válidos y herramientas con las que pueda contar el Estado para la lucha contra la violencia, la inseguridad, el narcotráfico, etcétera, van a tener que pasar por la Asamblea, y en la Asamblea se necesitan no menos de 70 votos, que son la mayoría absoluta para poder aprobar esas normas. Como están las cosas, va a ser como complicado que en todo se le dé la razón al gobierno y en los proyectos que envíe, pero hay un mandato popular. Ustedes ya desde hace algunas semanas se han ubicado en el andarivel de la oposición al gobierno de Noboa. Ayer el Partido Social Cristiano ha dicho que rompen un acuerdo político, más allá de que ellos son un apéndice del gobierno de Noboa. Cronfle es una pieza del gobierno de Noboa dentro del Parlamento. Noboísta. Exactamente. Entonces, pero se necesitan 70 votos y el presidente Noboa se ha abierto frentes con Construye, Construye también vive del chantaje. Bastante torpe. Sí, pero se ha abierto frentes con Construye, se abrió frentes con la Revolución Ciudadana, se abrió frentes con el PCC. ¿Cómo está el ambiente en la Asamblea de cara a no solo los proyectos de ley que tengan que ver con la consulta, sino con cualquier otra iniciativa que pueda tener el gobierno y que tenga que pasar por el Parlamento? No creo que haya el mejor ánimo en este momento de apoyarle al presidente Noboa. El ambiente está bastante tenso realmente, ¿no? Después de los dimes y diretes que han sucedido de todas las bancadas, ¿no? Aquí no podemos deslindar responsabilidad absolutamente. Digo, la política es bastante emocional y en algunos casos bastante visceral de todas partes. Hasta algunos nosotros, hasta yo de pronto, obviamente he pecado de aquello. Pero las situaciones dentro de la Asamblea Nacional, en primer lugar, fue una responsabilidad por parte del gobierno nacional haber consultado al pueblo ecuatoriano si es que queríamos, por ejemplo, endurecimiento de penas, pero sin proponer el articulado. Es una irresponsabilidad terrible. O sea, eso lo que hace dar es más tiempo para que se apruebe lo que la ciudadanía demanda. Nosotros sabemos que la ciudadanía demanda más endurecimiento de pena, eliminación de beneficios penitenciarios. Lo que estamos proponiendo
en esta asamblea, con el informe que se aprobó en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, que el presidente Henry Crowley de la Asamblea Nacional y la bancada de él y la bancada del Partido Social Cristiano se opuso a que se trate en el Pleno de la Asamblea Nacional para así evitar que la consulta popular innecesaria se caiga. Pero bueno, ya está hecho. A ver, ahora, lo que demanda la consulta popular es que se trate esto dentro del Pleno de la Asamblea Nacional, un endurecimiento de pena, pero tampoco este es un cheque en blanco. Tendrán que venir los acuerdos necesarios dentro de de las propuestas del gobierno nacional para así evitar tener un país policial, un país policial, que eso sería el peor de los mundos. Un país que no da seguridad con la Policía Nacional, es más, podría atender a la represión, y un país que no brinda oportunidades, no brinda trabajo, no brinda inclusión. Ese es el peor de los mundos. Asambleísta Barreto, también se plantea la posibilidad de que en la Asamblea se cree una comisión o se conforme una comisión ocasional que tramite las reformas de la consulta popular. ¿Qué apertura, qué respaldo tiene esta iniciativa? De ser así, ¿cómo funcionaría? Tendría que en primer lugar llegar el proyecto de ley al Consejo de Administración Legislativa. Y el Consejo de Administración Legislativa tendría que en principio enviar estas reformas a una de las comisiones, que debería ser la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Pero aquí puede pasar de todo. Aquí son capaces de crear una comisión multipartidista, burocratizar más las cosas y a la final darle más cabida y un direccionamiento a las propuestas, un direccionamiento positivo a las propuestas del presidente Noboa. Yo no estaría de acuerdo en principio, yo creo, me tomo el atrevimiento de hablar por la bancada, yo no estaría de acuerdo que se crea una comisión especializada, existiendo una para tratar estos temas. Que en este caso debería ser ¿qué? ¿Cuál? La Comisión de Justicia y Control del Estado es la comisión que siempre revisa la que son reformas al Código de la Democracia y al Código Orgánico Integral Penal. No sé si la quiera meter no se me ocurre, a relaciones internacionales, no sé. ¿Y se podría aprovechar esta coyuntura para tratar tal vez algunos aspectos de las reformas al Código Orgánico Integral Penal que estaban ya debatiéndose en la Asamblea Nacional, que no forman parte de la consulta, pero que estaban ya siendo debatidas en la Asamblea, o no se puede ya? Se podría para darle mayor celeridad, pero ya depende también en este caso de la comisión. Si es la Comisión de Justicia se podría, porque ya habrían abocado el conocimiento de algunos proyectos presentados por algunos asambleístas. Pero si va a alguna otra comisión, ya no tendría razón de ser, porque no puede pasar el conocimiento de un proyecto de ley a otra comisión. Desde la bancada de la Revolución Ciudadana, y a propósito de lo que le mencionaba hace un momento, legislador, la estrategia, digamos, más allá de haber ya adoptado una postura crítica absolutamente con el gobierno de Noboa, a partir de lo sucedido aquel viernes 5 de abril pasado, la estrategia de cara a lo que se viene, ¿cuál va a ser? No queremos que nos diga, digamos, las intimidades de la bancada, pero tomando en cuenta de que este es un gobierno con un corte bastante autoritario, que apunta casi a la militarización del país, yo me imagino que van a tener que tomar ciertos recaudos, ¿no? Y la forma de hacer política parecería que no va a ser ya la misma que teníamos antes de la consulta, porque una de las cosas que yo pensaba antes del domingo pasado es que gane o pierda la consulta Noboa, probablemente en estos días posteriores íbamos a conocer una versión todavía peor de la que ya veníamos conociendo. Y creo que ayer evidencia de eso fue el haber pretendido rebajar o reducir el resultado electoral del domingo a compararlo con un marcador de un partido deportivo, ¿no? Dijo que él ha ganado por goleada 9-2. Entonces, me imagino que eso también debe estar siendo procesado por ustedes como bancada. El presidente tuvo 2 días para decir eso. No salió a dar lo pensó bastante, entonces. Así es. No salió a dar declaraciones el día domingo, que supuestamente habían convocado a los medios de comunicación a las 6 de la tarde, luego a las 7 de la noche ya salió, no el presidente, sino el secretario
de comunicación a dar declaraciones. El presidente el lunes no lo vi para nada, bueno, unas escuetas y bastante frías declaraciones en las redes sociales. El día de ayer también confundiendo la aritmética común con la aritmética política. Todos sabemos quienes hemos estado involucrados en política que en estos casos no siempre sumando, eh, no siempre sumando sales beneficiado. Muchas veces adhieres de pronto a un simpatizante que es cuestionado y por sumar a ese simpatizantes va restando a algunos otros más que podrían estar interesados a formar parte de la fila de esta organización política. Todos sabemos muy bien que la joya de la corona de la consulta popular eran estas dos preguntas. Era la pregunta del arbitraje internacional y del trabajo por hora. El gobierno perdió en esas preguntas. Aquí nadie se debe confundir. Pero bueno, dejémonos tranquilos. Dejémonos tranquilos al gobierno a celebrar su supuesta victoria. Nosotros, obviamente, la situación dentro de la Asamblea Nacional y dentro del país está más complejo. Hay que actuar con mayor frialdad, por decirlo así. Hay que actuar con mayor inteligencia, dejar un poco el hígado, o ese compañero, amarrarse un poco el hígado para evitar así deslices que puedan provocar algún problema mayor dentro de la Asamblea Nacional. Esto no quiere decir tampoco que vamos a dejar de ser firmes. Vamos a seguir siendo firmes, pero más inteligentes, más sagaces en los temas políticos actualmente, porque tenemos un presidente con facciones bastante fascistas. Un niño rico que siempre ha estado acostumbrado a que se cumpla todo su capricho, pero aquí se ha equivocado. Estamos frente a unas elecciones generales donde también el pueblo ecuatoriano debe tomar un rol muy importante como lo hizo en esta consulta popular. Hay que celebrar la acción de los medios de comunicación. Pichincha Nebrizal fue uno de aquellos que enseñó y explicó realmente los perjuicios, por ejemplo, de estas dos preguntas, y algunos también, por decirlo así, influencers. Yo veía en las redes sociales, en Facebook, en TikTok, algunos actores no políticos, sino sociales, que explicaban las razones por cuál votar no, sobre todo en estas dos preguntas. Asambleísta, eso hay que felicitar. En la Asamblea se está tramitando las reformas a la Ley de Movilidad Humana, y ayer la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, es una organización no gubernamental, alertaba de que dentro de este proyecto de ley se estaría incluyendo un artículo en el cual, digamos, tratando de beneficiar al gobierno y a una persona en específico, estarían buscando reducir la edad mínima para ser embajador, entiendo, de 35 a 30 años. Esto para que la señora Soledad Peña, hija de algunos amigos de la familia Noboa y del actual presidente del directorio del IES, me parece, Eduardo Peña, pueda asumir y recibir las cartas credenciales como embajadora del Ecuador en Washington. Se estaría prácticamente legislando a la carta y beneficiando de esta manera a personas que están plenamente identificadas, ¿no? Y dejando de lado, por supuesto, la meritocracia y todo esto con dedicatoria. ¿Qué va a hacer la bancada de la Revolución Ciudadana con respecto de esto? Este gobierno realmente es un chiste, ¿no? Y como siempre la derecha ha legislado y ha gobernado para sus propios intereses, ¿no? Obviamente nosotros nos vamos a poner rotundamente frente a estas pretensiones. Miren las ligerezas como se ha tratado las relaciones internacionales en el país, con Rusia, con México, con las cosas que quieren hacer, con los mismos ministros que no saben dónde están parados aquí en el país. Imagínate hacer papelones en el exterior. Lo que hizo el vicecanciller, si mal no recuerdo, en la reunión de la OEA, tratar de reducir todo a la situación jurídica de Jorge Glass. Cuando el tema de Jorge Glass, sí, nosotros vamos a defender siempre la inocencia de nuestro compañero Jorge Glass, pero la intromisión en la Embajada de México va mucho más allá de aquello. Que efecto colateral tenga nuestro compañero Jorge Glass, por supuesto, pero va mucho más allá de aquello. Este gobierno siempre, como la derecha, siempre se ha caracterizado de gobernar para sus propios intereses, para su grupo selecto de amigos. En una entrevista radial en Quito, y con esto ya creo que vamos a ir cerrando porque se nos termina el tiempo, el viceministro de Gobierno, Esteban Torres, ha dicho que con respecto al
contrato por horas, ellos podrían insistir mediante una reforma vía Asamblea Nacional. Pero si hay un mandato del pueblo, ¿qué va a pasar? Porque ellos podrían hacerlo, no se juntan a los socialcristianos. Yo les excluyo a ustedes, son 50, ya no sé ni cuántos quedan, porque también también se los ha ido, como a los socialcristianos, se les ha ido llevando de uno en uno. Creo que están como por 48, 49 en la RC, me corrige. Así es, 47 son. Si saco los 47, pues a ellos les queda una suerte como de 88, 89 legisladores, sumando ADN, Construye, PSC y los independientes que bailan al son que les toquen. Podría pasar una reforma laboral en ese sentido, pero hay un pronunciamiento popular, pues, legislador. No debería, no, pero aquí en este país nada nos extraña. No debería ni siquiera ser calificado por el Consejo de Administración Legislativa. En el caso de que sea calificado, hay que realizar alguna demanda. Bueno, no sé si habría que revisarlo con el equipo jurídico. No podría ser una demanda inconstitucional porque es algo que no ha sido aprobado. Una vez que se apruebe ya cabría la demanda de inconstitucionalidad. Podría de pronto realizarse alguna consulta a la Corte, a la Procuraduría General del Estado frente a aquello, pero es algo realmente increíble que una persona como Esteban Torres, que no tenía mejor percepción de él, haber estudiado inclusive en el exterior en Inglaterra, si no mal no recuerdo, en la Universidad de Manchester. Estas declaraciones realmente deberían preocupar a la ciudadanía al conocer quiénes nos están dirigiendo y sobre todo en este caso el viceministro de gobierno, ¿no? Pero bueno, ya nada nos debe extrañar este gobierno impreparado, bastante mediocre y bastante corrupto. ¿Por qué no? Porque decir esos temas es atentar contra la ley y la Constitución. No nos extraña absolutamente nada, pero va a recibir una respuesta contundente por parte de la Revolución Ciudadana. Muchísimas gracias, asambleísta Barreto. Muy gentil por acompañarnos, muy amable. Muy amable.